Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Boticonsejo. Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como DocPharma. Esto es La diferencia está en la dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial, con un juego de bulo y verdad y con una noticia un poquito picante. Además, estoy seguro que otros compañeros sanitarios, médicos y enfermeros también viven estas situaciones en sus centros de trabajo, así que seguro que también pueden aprender. La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Bueno, empezamos este nuevo capítulo de La diferencia está en la dosis. Somos Irene González y Guillermo Estrada. Y si eres sanitario y sobre todo farmacéutico, estate atento porque hoy vamos a tratar un tema que se nos da muchísimo en el mostrador de la farmacia y que seguro que a vosotros también os pasa en consulta. Yo creo que es la consulta más frecuente. Sí, Guillermo, es una de las más frecuentes y como siempre vamos a contar con un gran experto para ponernos al día sobre este tema y, como no, el juego de bulo y verdad, además de alguna noticia con un poco de cable. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que nos es, yo creo, muy familiar a todos. Todos hemos pasado por ello alguna vez y es que es la principal causa de automedicación en España. Estoy hablando concretamente del dolor físico. El dolor emocional quizá podamos tratarlo en algún otro momento, en un capítulo que hablemos de salud mental, pero hoy toca el dolor físico, tanto agudo como crónico. Vamos a tratar cuestiones generales, por lo que si os interesa algún tema en particular con respecto al dolor, recordad que nos lo podéis dejar en comentarios al acabar el programa. Sí, pues le podemos dedicar Guillermo, a lo mejor un programa completo. Sí, por eso podemos hablar de algo más. ¿Nos pones al día, Guillermo, con los datos? Pasamos a la parte de datos. Vale, vamos con la dosis de datos de hoy. En España, el 32% de la población adulta sufre algún tipo de dolor, 1 de cada 3, una auténtica locura, y el 11% lo hace de forma crónica. El porcentaje del 32, sube hasta el 82% si preguntamos si ha sentido dolor en los últimos 6 meses, para que os deis cuenta de la prevalencia que existe de este problema. Consultas de dolor suponen el 50% de las consultas de atención primaria y el 25% de ellas son de carácter neuropático, que también probablemente nuestro invitado pueda contarnos algo sobre este tema. Los dolores más frecuentes: de espalda, el 66%, articular el 52%, de cuello el 32% y cefaleas el 31%. Y en términos económicos, pues el dolor nos cuesta 16.000 millones de euros anuales en España. Ojo con esto, el 2,5% del PIB. Desde luego son datos, pero abrumadores. Yo, la verdad es que yo creo que es uno de los mayores problemas en las consultas, incluso yo creo que llenan las consultas de atención primaria y en muchos casos hay mucha gente que ni siquiera llega a atención primaria. O sea, viene a la farmacia a preguntarnos primero qué puede ponerse o qué puede tomarse para ese dolor, cuando en muchos casos, no sé si te pasa a ti, Guillermo, pero yo me doy cuenta cuando alguien ya necesita ir al médico. O sea, es que es fácil, se ve. Yo creo que nosotros somos esa primera avanzadilla de ese paciente de dolor que en algunos casos termina siendo crónico, ¿no? Sí, muchas veces igual que hacemos a veces con las infecciones respiratorias, Sí, leves o moderadas, hacemos como un pequeño triaje, un pequeño cribado previo a la atención primaria o especializada. Y en farmacia nos pasa mucho y a veces pues somos capaces de dar soluciones cuando los casos son leves, ¿vale? Pero desde luego yo creo que somos muy conscientes de cuándo es necesario hacer una derivación consecuente. Los números son devastadores y la verdad es que dejan una imagen clara de la importancia que tiene esto y de que hay que ponerse un poquito las pilas también, de ver cómo arreglar o solucionar, se puede decir, esta parte entre todos, porque yo creo que esto es cuestión de trabajar en equipo. Así que, si te parece, vamos a conocer a nuestra invitada. Por favor, que tengo muchas ganas. Pasamos a la parte, ¿verdad? A la parte de entrevista. Creo que viene la mejor parte del capítulo de hoy. Vamos allá.
Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a María Madariaga Muñoz. Es médico especialista en anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor. Tiene un máster en el tratamiento del dolor crónico y es responsable de la unidad del dolor del Hospital H&M Torrelodones de Madrid. Es presidenta de la Sociedad Española del Dolor y profesora del grado de Medicina de la UEM. Bienvenida, María. Muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros, por favor, Irene. Estoy feliz de estar tanto con Guillermo como contigo, porque además creo que es un podcast dirigido a farmacéuticos, pero probablemente también lo escuchen pacientes. Entonces, es fundamental que, ya habéis visto las cifras que cantan, pues son casi 8 millones de españoles que sufren dolor crónico. Una barbaridad. Y efectivamente las cifras que comentabas del impacto en el PIB son cifras de 2016, probablemente ahora es muy superior de coste directo e indirecto del dolor crónico de manera estimada, ¿no? Se habla de un impacto sociosanitario, una carga sociosanitaria similar pues a la enfermedad cardiovascular o incluso al cáncer. Impresionante. Sí, lo que pasa es que es un problema invisible y difícil de valorar a nivel cercano del paciente, a nivel familiar, a nivel social y a nivel sanitario. Por eso es tan importante que las personas que tenemos contacto con las personas que sufren dolor, pues tengamos siempre este pequeño, pues en la cabeza, esta alerta, ¿no? Cuando un paciente viene mucho a la farmacia o se le quedan cortas opciones terapéuticas sencillas de primer escalón, ¿no? Sí. Y vemos que le pasa algo, que no está bien. Sí, ¿no? La duración, la intensidad, la recurrencia de las visitas es yo creo fundamental. Bienvenida, María, muchísimas gracias. Decirte que tienes un currículum impresionante. Sí, la verdad. Muchas gracias. Tenerte aquí para nosotros, vamos, es como impresionante. Ya son unos cuantos años dedicada a esto. Bueno, los anestesiólogos... Los has aprovechado bien, ¿eh? Claro, pero bueno, que tampoco. Los anestesiólogos que nos dedicamos a dolor crónico tenemos un currículum que antes lo comentábamos similar. O sea, nos hemos un poco separado de lo que es la anestesiología pura. Pero es que el dolor no es de anestesiología, el dolor es de todo el mundo, principalmente de quien lo sufre. Pero es de farmacia comunitaria, farmacia hospitalaria, es por supuesto de rehabilitación, de fisioterapia, de psicología, a veces de psiquiatría. También, por supuesto, de médicos anestesiólogos, como es mi caso, pero neurocirugía y sobre todo es que es ubicuo. Lo ve atención primaria, lo ve atención especializada, lo ve trauma, lo ve reuma, lo vemos todos al final. Así y para cortar el hielo vamos a empezar con la primera pregunta, que es que antes ha hablado Guillermo del dolor neuropático. ¿Nos podrías explicar qué es el dolor neuropático? Bueno, pues es uno de los dolores más fáciles de entender para quien lo sufre y más difíciles de explicar. Bueno, en sentido estricto, según la definición de la IASP, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, un dolor neuropático es aquel que se debe a una lesión en alguna parte del sistema nervioso somatosensorial, es decir, un dolor que ocurre por una lesión en el propio mecanismo que circuita o vehicula el dolor. Vale. Entonces, este tipo de lesiones, que suele tener un origen postraumático, degenerativo, que tienen en principio poca respuesta curativa, pues son de los problemas de dolor más complejos y los que requieren efectivamente un abordaje terapéutico, tanto farmacéutico como de otro tipo, como de fisioterapia, rehabilitación y psicológico, más complejo desde el principio. En cuanto a fármacos, pues principalmente la adición a la escalera analgésica habitual de antiinflamatorios analgésicos menores, opioides, la adición, como digo, de fármacos coadyuvantes, principalmente fármacos antiepilépticos y fármacos antidepresivos en sus múltiples variantes, pero bueno, esto ya vosotros, bueno, como farmacéuticos... Sí, cuando lo estabas comentando, estoy pensando en mis pacientes que tienen ese perfil perfectamente, o sea, lo que estás diciendo me encaja y imagino que la mayoría se sentirán identificados, o sea, verán claramente de quién hablas y de las características. Sí, hay un montón de variantes, pues desde la ciática crónica, la estenosis de canal lumbar, el dolor postquirúrgico por atrapamiento nervioso, pues una neuralgia del trigémino, una neuralgia posherpética, que es uno de los dolores probablemente más difíciles de controlar para los pacientes, con más facetas y al tener un grado de lesión mayor, digamos, toda la distribución metamérica, dermatomérica, con tanta lesión por parte del virus cuando se reactiva,
del virus herpes zóster, sí, pues es uno también de los más difíciles de tratar, ¿no? De recuperar, sobre todo, de mejor. Tratar se puede tratar, pero con un resultado positivo. Muy bien, hemos empezado por algo específico, como el dolor neuropático, pero si damos un paso atrás y seguimos un poco esta línea, ¿cómo definimos los tipos de dolor? Bueno, a ver, principalmente, la principal separación es en cuanto a duración. De manera artificial, de manera teórica, para poder diferenciarlos, valoramos dolor agudo, el dolor que dura menos, generalmente dura semanas, hablamos siempre que dura menos de 3 meses, es un dolor que bien sabéis que se produce por una lesión tisular específica, que se cura en el tiempo, porque el tejido tiende a curarse y con ello desaparece el dolor. Un dolor pues, de naturaleza tiene un objetivo de defensa, evitar pues, que nos movamos, evitar que esa regeneración tisular tarde más de lo normal y se suele curar. Solo podemos ayudarlo con determinadas intervenciones farmacológicas o no, pero generalmente su evolución habitual es a la curación. Entonces, otra cosa es el dolor crónico. Entonces, el dolor crónico lo podemos llegar a él desde una nocicepción mantenida en el tiempo o no. Es decir, no siempre aparece después de una nocicepción mantenida en el tiempo, con los cambios estructurales a nivel nervioso, periférico y central que eso puede conllevar, o bien también ocurre a veces sin una lesión nociceptiva previa, es decir, dolor crónico no secundario a una lesión, que es lo que nosotros llamamos dolor crónico primario, ¿de acuerdo? Es el famoso dolor generalizado, umbral bajo del dolor, que a veces se asocia, no siempre, pero puede asociarse con síntomas como insomnio, fatiga crónica, síntomas de intestino irritable, malas digestiones, intolerancias, que hablamos de otro espectro de dolor, pero en el que el dolor, junto con la fatiga y otros problemas, es una parte muy importante del cuadro. Este sería dolor crónico primario, dura más de 3 meses, no hay una nocicepción alterada previa, a veces hay algún problema previo, traumático, vivencia estresante, no siempre, personalidades de un tipo u otro, no siempre, y en un momento dado aparece ese dolor. Y otro es el dolor producido por una nocicepción, por una alteración previa, por ejemplo, una pancreatitis, pongamos, que se mantiene en el tiempo. Esa inflamación crónica genera una sensibilización de los receptores de todo el sistema nervioso, periférico inicialmente y también central, y se produce una cronificación de ese dolor, que en ocasiones acaba con síntomas de dolor crónico primario, pero no siempre. Es decir, hablamos de un dolor que por sí solo es un problema, que es una enfermedad, que no responde a los analgésicos habituales igual de bien. Y el objetivo, como terapeutas, como profesionales sanitarios, en cualquiera de las facetas en que veamos al paciente, desde la terapia ocupacional a la enfermería, es la mejora del paciente, de la calidad de vida, la mejora funcional y la consecución de objetivos concretos funcionales. No lo vamos a curar, pero tenemos que intentar que el paciente, que él o la paciente, mejoren lo posible su calidad de vida con esos síntomas. Eso es, digo, yo creo que el truco es mejorar la calidad de vida. Bueno, el objetivo. Claro. El objetivo más bien es mejorar la calidad de vida del paciente porque no estás arreglando, bueno, yo creo que en sí, el problema inicial, como tú decías, y lo que ocasiona en algunas veces ese dolor. Y luego, para el sanitario, ¿vale? Para el clínico, que el paciente sea capaz de describir bien su dolor. ¿Cómo destacarías esto como después de todos estos tipos de dolores que has estado describiendo? Me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante, ¿no? Cuando me comentaste un poco lo que ibais a... Es fundamental. Es fundamental que el paciente esté tranquilo en la consulta, delante del clínico que le va a ayudar o que pretende ayudarle, para explicarse suficientemente bien y describir su dolor y describir cómo empezó la historia, ¿no? Muchos pacientes se sientan delante la primera vez que nos ven y ¿por dónde empiezo? Y yo siempre digo lo mismo, pues por el principio. Por lo que pero a lo mejor los nervios, porque muchos pacientes se ponen súper nerviosos cuando van al médico, por lo que les puedan decir, que ya ves tú, sino por el resultado de todo eso, ¿no? Por el miedo, normal porque, la inseguridad. Llegas delante de un profesional que necesitas ayuda, pero sabes que lo que te pueda transmitir ese profesional te puede ayudar, pero puede no ayudarte e incluso te puede perjudicar.
Claro, entonces, da miedo porque te lleva mucho. O sea, lo que salga de esa consulta a ti como paciente te importa mucho, te impacta mucho y te va a condicionar durante una temporada muy probablemente. Entonces es fundamental, haces un guión de ir acompañado, que siempre lo digo, fundamental, por la persona que mejor nos conozca. Un hijo, si te llevas bien con tu hijo o hija, pareja si tienes, si te conoce bien y es majete y no interfiere demasiado. Y si no, puedes ir solo, pero no pasa nada, pero con un guión y con todo claro en cuanto a por dónde, cómo es el dolor, cuáles son las limitaciones que me produce, por qué he decidido venir ahora y no hace un año. Ese tipo de cosas que nos parecen de cajón, porque nosotros llevamos mucho tiempo conviviendo con el dolor, pero que el profesional no tiene ni idea, porque llega y ve una historia clínica en el ordenador de la cual le faltan datos porque tú te has hecho otras cosas en otros sitios y sobre todo le falta lo más importante, tu testimonio. Es gracioso porque no hay paciente que se siente delante de la mesa de consulta que no diga, bueno, doctora, ya verá usted mis pruebas o ya verá usted mi resonancia. Entonces yo veré en su resonancia un montón de cosas, pero si usted no me cuenta qué le está pasando, difícilmente le puedo ayudar. Y una resonancia no es lo que a usted le pasa, usted no es una resonancia. Y dices, ostras, qué importante dar valor a la persona. Eso es lo que, bueno, lo hemos comentado en alguna vez, de la importancia de mirar a los ojos, de hablar, de estar cercano al paciente, que él se valora mucho y a veces por las prisas o la falta de tiempo, por la situación, no podemos hacerlo. Bueno, en la farmacia algunas veces sí, pero que sí que es cierto que algunos médicos pues lo ven, sobre todo en atención primaria, les resulta muy complicado. Claro, pero por ejemplo, una ventaja competitiva de la atención primaria es que el paciente va poco tiempo, pero va muchas veces porque es el médico de familia, entonces los conoce muy bien. Y cualquier cosa le salta... La alarma. Claro, la alarma. Mi relación con mi médico de familia y mi médica de familia, la médica de familia de mi madre, mi familia, es estupenda porque es que nos conocen. Ya. Entonces, aunque tenga 10 minutos o 5 minutos para ti, saben de lo que está hablando. Saben, o sea, si te pasa, si no te citas, ¿no? Saben quién eres. Entonces, esa información es importante que el paciente la dé. Pero es fundamental para el profesional. O sea, yo no lo hago solo porque el paciente se encuentre bien. No. Lo hago porque necesito información que no tengo. Para saber si puedo ayudar a ese paciente o no. O sea, lo hago egoístamente, no lo hago. No, pero lo necesitas. Es que no es egoísta tampoco, es porque estás solicitando algo que sin eso no podrías saberlo. Para ofrecer algo, si es que puedo, que a lo mejor mi oferta es no puedo hacer nada. Que podría ser, bueno, es raro, siempre puedes hacer algo. En farmacia yo creo que siempre intentamos las míticas preguntas del periodismo, ¿no? De qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, pues... algo similar, ¿no? Desde cuándo te duele, dónde duele, cómo es el dolor, si es continuo, si va y viene, qué intensidad tiene lo que decías antes, si te impide hacer algún tipo de actividad, cuándo comenzó. ¿Y crees que ese es el principal motivo por el que acuden los pacientes a resolver o intentar resolver su dolor, cuando les está impidiendo hacer alguna actividad? Cuando dejan de hacer lo que hacían, claramente. Es cuando dices, tío, tengo que buscar ayuda. No. O sea, es que esto no puedo ser, es que no puedo seguir así, es que no puedo seguir así. Hago lo que tengo que hacer en teoría, lo hago todo bien, pero es que no se me pasa, no se va, está ahí. Entonces, algo me pasa, tengo que consultar. Entonces, hay que transmitir que el dolor nunca es normal. ¿Será lo normal? Y pues no es lo normal, que a usted le duela, no es lo normal. A lo mejor me explica el dolor, veo el tal y digo, pues sí, mire, sí, realmente con esta lesión, pues lo normal es que tenga algo de dolor. Yo no... Pero que a priori, si tú no sabes qué es lo que te pasa, debes acudir a un profesional a que te ayude. O que generalmente no es uno, suelen ser unos cuantos. Varios. Ese enfoque multidisciplinar es clave. Sí, a veces es un poco involuntario, porque tú no encuentras respuesta o no te adecuas a la respuesta que te da ese profesional. Pues porque ese profesional es un cirujano y no ve nada que operar, es un médico rehabilitador y te ha rehabilitado lo que ha podido, es un médico anestesiólogo y te ha hecho los procedimientos que podía hacer y no terminas de encontrar un alivio sostenido. Y a veces es volver a la base, por ejemplo, a hacer una buena valoración a nivel fisioterápico,
hacer una buena valoración a nivel cognitivo-conductual, qué es lo que está fallando, qué problema hay de base. No es nada fácil, ¿eh? O sea, no es nada sencillo. No, es algo complicado, si no estaríamos, yo creo que hablando de este tema, ni habría tantos números, porque yo creo que es un problema que también cuesta encontrarle solución muchas veces porque es muy individual y diferente en cada caso, ¿no? Sí, totalmente. Es muy diferente en cada caso, pero es verdad que siempre se puede hacer algo. No es cierto eso de que se dice que todo dolor se puede curar, eso no es verdad. No. Pero, por desgracia. Pero siempre se puede encontrar un cierto grado de alivio, de mejora en alguna parte del aspecto funcional que está alterado por culpa del dolor. Y eso es por lo que los pacientes deben y debemos, porque todos seremos pacientes con dolor crónico en el futuro, si no lo somos ya, debemos tener claro. Es decir, que no nos debemos cansar de pedir esa ayuda y aunque demos muchas vueltas, seguir buscándola si no la hemos encontrado. Porque siempre aparece un profesional de referencia, siempre aparece alguien que nos puede ayudar en determinada fase, que nos puede dar la mano, que nos puede acompañar. Porque a veces... Importante es eso. Si no pueden hacer nada por quitarnos el dolor, al menos que podamos ir a compartir lo que es nuestra vida, ¿no? En alguna de las facetas. Mira, pues no puedo más, es que fíjate lo que... Pues mira, vamos a tratar de hacer esto, lo otro, de más allá, vente dentro de un par de meses y vemos cómo estás. El tener un poco a quién recurrir, eso nos pasa a todos cuando tenemos un problema. Tenemos que tener una persona de referencia, ¿no? Pues un poco con dolor crónico pasa igual. Esta persona de referencia siempre es atención primaria o farmacia comunitaria. Ya os lo digo. Sí, más es contacto con el verdad. paciente, claro. A mí me encanta porque sois como la policía, sois como, vamos a ver, si tu médico te ha puesto esto y luego tal, ¿cómo te tomas tal o cual cosa? Me encanta porque es como un control suprapaciente independientemente de nuestro, que te da una seguridad enorme, pero tú sabes que la farmacia comunitaria va a estar ahí como un guardián. Sí, es verdad. Es lo que intentamos. Y justo decías antes, hablabas del historial farmacoterapéutico y del historial del paciente y tal, y una de las cuestiones que llevamos reclamando desde farmacia mucho tiempo es que las indicaciones que hacemos en farmacia también se sumen a estos historiales. Porque muchas veces el dolor viene desde hace tiempo, el paciente ha ido a varias farmacias, ha probado varios tratamientos, y esto el médico no lo sabe. No lo sabe. Pero si tuviese un acceso... Te tienes que meter. Claro. Y en la medicina privada de seguro, muchas veces tampoco lo sabes. No es la medicina pública. Tú te puedes meter en el historial de la Comunidad de Madrid, de primaria, tal, y más o menos te sale. Pero es que vosotros tenéis los datos de compra, de cuántas veces ha ido, de prescripción, de todo. Claro. Es una maravilla. Y ya no solo eso, sino si alguna vez se ha llevado algún ibuprofeno sin prescripción médica, o una cúrcuma, o una crema para no sé qué. Al final son un montón de datos que se pueden incorporar, y eso la farmacia lo llevamos reclamando mucho tiempo precisamente para que esa comunicación, que debería ser bidireccional, pues tengáis un feedback en cuanto a qué hace el paciente en vuestro desconocimiento, pero sí en el conocimiento de la farmacia. Hablabas antes también, María, de psiquiatría, de problemas del sueño. ¿Qué trastornos derivados del dolor nos encontramos muchas veces en estos pacientes? ¿Qué problemas de salud? ¿Pueden haber problemas de salud mental? Hablabas de sueño, de ansiedad, depresión. Por definición. Además, es algo demostrado en estudios. Ya sabéis que ahora está muy de moda los estudios neurofisiológicos de imagen, la resonancia magnética funcional, SPECTAC, pues un poco para valorar cuáles son los circuitos que se activan, desactivan en situación de cronicidad de dolor. Y lo que tenemos claro es que pues son estudios del año, pues entre el 2010 al 2015 aproximadamente, en el que se observa cómo la activación sostenida de la nocicepción activa simultáneamente, pasadas unas semanas, ¿vale? Entre 6 y 12 semanas, activan los circuitos de la ansiedad, la depresión, la recompensa, de la amígdala, del córtex medial prefrontal, del hipocampo, que son los que están encargados, entre otras, de vehicular el aprendizaje, la emoción, la recompensa. Por eso decimos que cuando el dolor cronifica, de alguna manera se transforma en emoción. Es tan difícil de diferenciar. Cuando habéis dicho dolor físico y psicológico, yo, Dios mío, si es lo mismo. No es lo mismo, claro que no.
Nosotros no tratamos emociones solo, tratamos dolor físico y tratamos emociones, pero van unidos. Vale. Es súper, vamos, si el no... dolor es dolor. El dolor es dolor. Y el dolor a veces viene de la nocicepción, no siempre, pero el dolor hay que buscar la causa, sea la que sea. Y el dolor físico, o sea, el dolor psicológico no invalida el dolor físico. Es que ni va en contra. ¿Os acordáis de aquella... Bueno, sigue todavía en algunas clasificaciones internacionales el dolor psicógeno, ¿no? Que está tan en duda por otros grupos de trabajo. No, es que el dolor físico y el dolor psicológico van unidos y es inevitable que el dolor genere ansiedad y a la larga un cuadro depresivo si no se ataja. De hecho, estos estudios funcionales cerebrales se observaba como si se hacía algún tipo de intervención para mejorar el dolor lumbar, mejoraban los parámetros de ansiedad y depresión. Fíjate. ¿Tiene sentido? A ver, sí que tiene sentido. Si esto se ha hecho hasta con animales de experimentación. Quiero decir, claro que sí. Si nos mejoran el motivo por el que nos aislamos del mundo, porque no podemos seguir, porque no podemos hacer nuestra vida, desde luego que mejora nuestro ánimo. Porque volvemos a ser la persona que éramos, volvemos a recuperar algo que se nos ha robado. Te anima, te sube el estado de ánimo, mejoras y todo eso para enfrentarte a las situaciones también lo haces desde otro punto de vista. Lógicamente va unido. Total. Y farmacológicamente, María, desde la farmacia, ¿qué podemos utilizar sin prescripción médica para los distintos tipos de dolor? Vamos, está claro que para un dolor más tirando a agudo, diría yo, que crónico. Es que está claro que crónico no hay nada, yo diría. Analgésicos menores y antiinflamatorios, pero ahí podéis hacer mucha educación sanitaria. Yo creo que está más enfocado en eso que en sí el tratamiento farmacológico. Lo que pasa es que suelen ser las consultas más frecuentes, ¿eh? No, claro, pero que si tú ves que el paciente no mejora con un tratamiento que tú puedes indicar sin prescripción y el paciente no va, también tu parte de educación sanitaria tienes que consultar con tu médico, así no puedes estar. Porque tendrías que haber mejorado de ser un dolor normal. Este dolor no es normal. Este dolor no se está yendo, no es un dolor agudo habitual, tendrías que estar ya bien, porque no vas a ver qué es lo que te pasa. Eso es una función importantísima, ¿eh? Quiero decir, aunque tú manejes las dosis de amitriptilina o gabapentina, que quizás son los coadyuvantes más utilizados en dolor neuropático o en dolor mixto con componente neuropático, el papel muchas veces no es tanto esto como que el paciente pida ayuda a quien se lo pueda prescribir y luego el seguimiento de los efectos adversos. Qué importante es que tú tengas a un farmacéutico que esté pendiente de ti y si tienes un problema, oye, esto es normal, tengo la boca seca desde que empezó con esto. No sé, me lo voy a quitar. No, hombre, no, aguanta un poco, que llevas menos de 10 días, vamos a darle una oportunidad que a lo mejor no te va mal, dale un poquito de tiempo. Que a lo mejor sí te quita la toma de antiinflamatorios, otras cosas, y mejoras en el sueño, o sea, ese acompañamiento del paciente jugáis un papel fundamental, claro, vamos, yo lo veo. Normalmente ese acompañamiento en esas patologías menores o problemas menores suele durar entre 2-3 semanas, más o menos, yo creo, y a partir de la tercera semana ya se recomienda una derivación normalmente en casi todos los protocolos, no hablo específico del dolor, pero en casi todos los protocolos de patología menor, a partir de las 2-3 semanas, si no se ha solucionado con las herramientas que tenemos en la farmacia, requiere una derivación prácticamente en todos los casos. Me parece muy bien, claro, por supuesto, y además siempre se puede aportar, quiero decir, desde la parte de clínica, pues ese ajuste, esa valoración, el cambio de medicación, si sienta mal, si no termina de encontrar el alivio, y un poco ese feedback, creo que es fundamental. Y lo que comentabas antes, Guillermo, qué importante sería que tuviéramos una documentación única con un DNI en todas las comunidades autónomas, en todos los tipos de sanidad, pública, privada o semipensionista, hospitalaria, comunidad, atención primaria, hospitalaria. Tanto a nivel... un sueño para todos eso, ¿Qué no es tan complicado? Si lo hacen en otros países, ¿por qué nosotros no? ¿Será que no tenemos tanto es que interés? Incluso, os digo, dentro de mi misma provincia, mi médico aquí en el pueblo no puede acceder, aparte de mi historia clínica, y estamos a 60 kilómetros.
60 kilómetros. Y Pero misma pues provincia, ¿vale? Y médicos, seguridad social, todo igual, todo exactamente igual, y él no ha podido y todo acceder distinto. a datos que yo le he solicitado porque tengo accesibilidad aquí y pues con él tengo más confianza del otro sitio. O sea, impresionante, me Es parece. Que increíble. entiendo que hay que proteger los datos de la gente, porque yo Bueno, creo que pero está de enfocado, hecho, si pero haces un claro, mecanismo nacional, probablemente claro, los tendría que buscarse una solución a eso, por el bien del es mucho paciente más, también. claro, Por el no, bien. por el bien del paciente sobre todo, y luego el bien Claro, del profesional que lo atiende para saber qué estamos atendiendo, qué pasa. exacto, exacto. Es que es eso, es que a mí me pasó personalmente, me tuve el problema. Y ya por último, voy a sacarte un tema ahí un poco más novedoso, que son Sí, los cannabinoides. sí, los cannabinoides ¿Qué famosas. evidencia se puede decir que hay? Porque ahora están muy de moda. De hecho, a mí me lo preguntan un montón en la farmacia. ¿Evidencia? ¿Qué datos se puedes darnos acerca de ellos? A ver, los analgésicos, o sea, los cannabinoides son sustancias que se pueden utilizar como analgésicos y tienen una eficacia que conocemos moderada en dolor neuropático complejo, refractario, pero también se puede utilizar o tiene una eficacia demostrada como fármaco orexígeno, como profiláctico de náuseas y vómitos por quimioterapia y se utiliza también como ayuda al descanso. Ayuda o para evitar el insomnio, para mejorar estos síntomas que pueden rodear al dolor, independientemente del dolor. El problema es que en España, como fármaco en sí, disponemos como analgésico solamente de Sativex, de los nabiximoles, que sabéis que es una Sí. combinación 1 a 1 de dos tipos de cannabinoides que son los más ubicuos, que son THC y CBD. Y claro, es una combinación fija que tiene pues muchos problemas de tolerabilidad, porque el THC tiene una potencia a nivel, digamos, cognitivo mucho mayor que el CBD. El CBD tiene poder antiinflamatorio, tiene poder relajante a nivel autoinmune, pero no tiene el poder analgésico precisamente para dolor neuropático. De hecho, los nabiximoles como Sativex están indicados sobre todo en esclerosis múltiple avanzada, refractaria a otras terapias, ¿vale? Entonces, por asimilación y de manera con prescripción directa desde farmacia hospitalaria, llevamos años utilizando en las unidades del dolor para casos muy seleccionados de dolor neuropático muy refractario a todo, con resultados muy, muy variables, pero con un problema importante de tolerabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente accede a los cannabinoides desde los clubes cannábicos o desde otras vías de llegada a estas sustancias, utiliza cannabis medicinal con distintos tipos de cannabinoides combinados y obtiene un alivio mayor de determinados síntomas y además sin efectos adversos tan marcados, no tanto como lo que es el fármaco, los nabiximoles, ¿no? Famosos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que necesitamos conocer mucho más de los cannabinoides tal y como se están consumiendo ahora, que es como cannabis medicinal, en el que probablemente estamos trabajando con muchos tipos de cannabinoides, no solo THC, CBD, sino muchos de ellos combinados con resultados variables. Entonces, otros países de nuestro entorno donde no estaban a priori aprobados los cannabinoides medicinales para uso medicinal, hablamos, por supuesto, no recreativo, solo para uso medicinal, lo que proponemos desde la Sociedad Española del Dolor y adheriéndonos a la EFIC, que es la Federación Europea de Asociaciones del Dolor, que a su vez depende de la IASPI, que es la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor. O sea, a nivel global tratamos de imitar los modelos de otros países, como Israel, como Alemania, como Italia, donde se realiza un registro nacional de efectos adversos y resultados funcionales para determinados tipos de enfermedades con distintos tipos de cannabinoides, para tener un poquito un mapa de acción. Porque claro, ya no estamos hablando de fármacos, una molécula la pruebo, la comparo primero en animales de experimentación contra placebo, luego en fase 2, en fase 3. Estamos hablando de cannabis medicinal, combinaciones de sustancias vegetales. Entonces, ahí se escapa, no podemos pedir ese nivel de evidencia que le estamos pidiendo a un fármaco como tal, a una molécula como tal, pero claro, le tenemos que pedir una seguridad para poder recomendárselo a un paciente y en qué dosis y cómo.
Entonces tenemos muchas dudas y muchas dificultades en la prescripción porque no tenemos que ir ensayando, ir haciendo ensayo-error, imitando lo ya conocido y aplicándolo en nuestro país y valorar un poquito cuál es la respuesta. Pero es verdad que falta muchísima información. Me hace gracia porque estamos ahora en plena, aprobando, ¿no?, un poco cómo va a ser esta dispensación de cannabinoides y todavía no tenemos muy claro en qué pacientes se pueden administrar y con qué resultados, con qué seguridad. Sí, la verdad es que es un tema complicado. Es un tema complicado que hay que tener muy en cuenta, que es lo que tú dices. Pues a veces por dar la noticia antes faltan datos detrás y a ver, una cosa muy importante es que se ha empezado pues un poco favoreciendo, se le da el pistoletazo de salida a los cannabinoides por vía oral. Esto te quita de un plumazo las posibilidades de inhalar o de THC a dosis altas, básicamente. Entonces, te quita a priori la falta de seguridad que pueda tener a la hora de conducir maquinaria pesada, a la hora de conducir vehículos, a la hora... Y empezamos con los cannabinoides de manera quizá menos espectacular, pero para distintos cuadros, no solo de dolor, sino de otros problemas relacionados con el dolor, valorar respuesta, seguridad, funcionamiento a largo plazo, riesgos si es que los hay, porque es que, en fin, son moléculas muy diferentes a los opioides, es que no tienen absolutamente nada que ver. Para que luego digan que está todo descubierto, ¿eh? Sí, claro. A veces invitamos a alguien, porque hay algunos que dicen, no, si es que ya está todo descubierto, ya lo sabemos todo. Y digo, no. Porque cada experto que traemos, nos enseña que hay cantidad en cada campo de salud de mundo por descubrir. Y los cannabinoides nos interesan porque necesitamos moléculas nuevas. Sí, yo creo que sí. Entonces ahora mismo nuestros pacientes con dolor crónico con el ABC no tienen bastante, no. Entonces, ni con técnicas, ni con neuromodulación, ni con infusión, con apoyo psicológico, con todo se queda corto. Quiero decir, muchos tienen lesiones graves. Entonces, requerimos un poco el abrir la mano a este tipo de sustancias dentro de una seguridad, por supuesto, y con un control. Lo mejor es que se proponga una regulación y que se establezcan unas bases de funcionamiento y dejar de estigmatizar. Sí. Esto es lo mejor de todos estos cambios. Pero claro, habrá que ir viendo cuál es el resultado real, ¿no? Y no genera una expectativa tan alta, porque realmente los cannabinoides pueden ser de ayuda, pero los pacientes con cannabinoides no dejan el resto de medicación. Es decir, necesitan la medicación, necesitan los cannabinoides y requieren técnicas o tratamientos o intervenciones psicológicas de otro tipo, pero necesitan también un seguimiento multidisciplinar, que esta palabra no la he dicho todavía y es fundamental. El tratamiento del dolor no lo realiza un solo especialista, bueno, ya lo hemos dicho. Sí, que son varios. ¿No? Es un grupo, al final es un equipo. Bueno, María, muchísimas gracias. Perdón, en ese sentido del enfoque multidisciplinar entiendo que pues, a lo mejor para ciertos pacientes que son más complicados, pues llevarlos a algún tipo de comité, ¿no? Con varios especialistas, pero consultas con varios especialistas a la vez, esas no llegan. A ver, eso es lo ideal, debería hacerse. De hecho, cuando se llega a la unidad del dolor, debería ser una valoración psicológica, una valoración neurológica, una valoración funcional, qué importante la valoración del fisioterapeuta en todo este elenco de valoración de qué es lo que le pasa al paciente, ¿no? Y cómo sobre cada uno, tocando distintas partes del elefante, hacemos el elefante cada vez más real, cuantos más seamos y veamos partes que el otro no ve. Pero no es la realidad. En las unidades del dolor, una mínima cantidad de ellas son multidisciplinares in situ. El resto funcionan de una manera pseudo-multidisciplinar a través de la interconsulta. Pero realmente no tienen esos especialistas trabajando codo con codo. Aunque tengan buena relación, seguro que sí, que hablen y tal, pero no están a pie. Entonces, el paciente tiene que esperar para ser valorado en otros aspectos del dolor que son tan importantes como los del especialista que quizá le reciba, ¿no? Y luego la construcción de cada una de esas partes del elefante de manera independiente, ¿la harías tú o lo hace el médico de...? Yo estoy tocando la oreja, entonces para mí el elefante, que es el dolor crónico, tiene forma de oreja y creo que sé lo que tengo que hacer con esa oreja. Pero llega mi compañera Elisa, que es psicóloga y está tocando la trompa y para ella es fundamental que este paciente requiere una
un tipo de terapia de aceptación de los síntomas que no vamos a poder sacar adelante. Y luego, por otro lado, viene mi compañero, por no dar nombres, neurocirujano, y le toca la cola y dice, vaya, si quitamos esto, a lo mejor el paciente mejora junto a lo demás y le damos más calidad de vida. Es decir, todos estamos describiendo un elefante, las partes del elefante que podemos tratar. Pero esa visión global generalmente se toma en equipo, primaria, especializada, psicología, rehabilitación, fisioterapia. Terapia social también. Yo siempre me lo he imaginado, bueno, cuando trataban a mi madre, que también estaban en equipo, me parece súper bonito el tratar a un paciente entre todos, viendo las características, me parece tan enriquecedor, me parece precioso, te lo digo de verdad, yo fíjate, pero me parece impresionante, me encanta, o sea, me imagino ese momento. Es que debe ser el ideal, sobre todo a partir de cierto grado de refractariedad, precioso. Cuando saltan las alarmas, este paciente no va para fomentar esa readaptación, ¿no? Que el paciente tenga de verdad expectativas de volver a ser a tener una vida independientemente al dolor. Qué importante, darles una identidad, o sea, darles las papeletas para que tengan su propia identidad, su propia vida después del dolor. No sé. Bueno, pues vamos a pasar ya a la parte más divertida, la parte en la que Guillermo se lo pasa genial y tú también, María, vas a disfrutar. Vamos a pasar al juego de bulo o verdad. Bueno, pues vamos a empezar con el juego de bulo y verdad. María, te explico un poquito para ponerte al día. Vamos a decir una afirmación y nos tienes que decir cuando te preguntemos si es bulo o verdad y una pequeña explicación de por qué es bulo y por qué es verdad, ¿vale? Perfecto. Empieza, Guillermo. Empiezo contigo, María. El dolor siempre tiene una causa. Cierto. Lo que siempre hay algo primario. Siempre hay un motivo, vamos. Siempre hay un motivo. El dolor no existe porque sí. Vale. O sea, hay algo detrás. Siempre. Y cuando un paciente dice dolor, es que tiene dolor. Y eso ni se valora, ni se juzga, ni se pone en tela de juicio, ni se duda. El dolor existe y la persona que dice que tiene dolor le duele. Vamos a ver qué es lo que le pasa y qué podemos hacer por él o por ella. Pero desde luego el dolor es real. Guillermo, voy a por ti. Venga. Debes aprender a vivir con dolor. Ya viven con dolor. Eso es un hecho. Es decir, nosotros no eliminamos el dolor porque es crónico, nunca se cura, se mejora, pero no se cura. Entonces el paciente ya vive con dolor, cuando llega a la consulta lleva años con dolor. No es que tienes que aprender, si ya ha aprendido, el pobre está intentando mantenerse. Has respondido a la de Guillermo, ¿eh, María? Te vamos a poner punto, no pasa nada, le doy el punto a Guillermo. Ha respondido mucho mejor que yo. Mucho mejor. Ha respondido mucho mejor que yo. Me salta. Ustedes ayudan a aprender a convivir, ¿no? A convivir con el dolor y a ser consciente que, porque hay mucha gente, yo creo, por lo menos en forma de yo, es que me duele, pero desde hace mucho tiempo ya, pero ya he aprendido y me duele y ya está, tal. O sea, que yo creo que no son conscientes de eso que comentabas antes, que se puede mejorar, que siempre hay un punto de mejora, que quizás no vamos a ser capaces de eliminarlo por completo, pero siempre vamos a poder hacer un poquitito, aunque sea para poder mejorar la vida del paciente, ¿no? O sea, que si alguien tiene dolor, no lo deje pasar, porque es posible que mejore. Sí. María, ahora sí que es para ti, ¿vale? Atenta. La medicación es la única forma de reducir el dolor. No, eso no es verdad. La medicación es una vía. Es una vía. Es verdad que a veces es de mucha ayuda, ¿eh? No hay que quitarle el papel a la medicación. No, pero no es la única. Hay que pasar por la medicación, pero ni mucho menos la única. No, muy bien. Venga, seguimos con otra. Venga. ¿El reposo ayuda a aliviar el dolor crónico? No. ¿Bulo? El dolor crónico no mejora con reposo. De hecho, suele empeorar con reposo. Mejora con actividad. No siempre la actividad es posible, pero desde luego tiene que estar adaptada a las características del paciente y hay que fomentar el ejercicio físico, aunque sea suave, en todas las edades, en todas las etapas de la vida y con todos los cuadros de dolor crónico donde se pueda. Hay pacientes que literalmente no se pueden poner de pie por un dolor neuropático invalidante. Sí. Evidentemente, no estamos hablando de una lesión de ese calado. Pero en general, si es posible y no hay ningún problema que lo impida a nivel médico, pues físico, por imposibilidad, por empeoramiento, agravamiento de lesión, siempre que sea posible hay que tratar de moverse. Es decir, para el momento agudo, una fractura vertebral, una luxación, un esguince, por supuesto, un poquito de reposo porque tiene un componente agudo.
que hay que tratar de mejorar. Pero una vez pasada las primeras 2 semanas, 3, hay que moverse cuanto antes. Yo creo que este es uno de los bulos más extendidos, en relación al dolor del reposo. Seguro. Irene, vamos contigo. Solo debo tomar los analgésicos si me duele mucho para no generar tolerancia. Falso, bulo. No, hay que mantener la adherencia, que es muy importante. Yo creo que sobre todo en dolor crónico, la adherencia es principal. Vamos, para fase 1 de atención farmacéutica. Total, pero es verdad que los fármacos en caso de dolor intenso, que deberíamos tener una pauta basal y una pauta adaptada a la reagudización, es así, Eso podemos sí, modularla es así. con las indicaciones pertinentes al grado de dolor. Es decir, si mi médico me indica que tengo que tomar tramadol, paracetamol 3 veces al día, no siempre necesitaré las 3 dosis. A lo pero mejor hay otros, claro. Voy. Ahí sí. Claro, con que haya días que al final a última hora puedo tomar un poco más, que no va a pasar nada, pero intentar siempre efectivamente, o sea, no es descabellado, sobre todo cuando estamos hablando de analgésicos opioides. Claro, eso es lo que... La tolerancia es importante, pero no aplicárselo, por ejemplo, a los coadyuvantes, antidepresivos, antiepilépticos. Eso es ahí donde íbamos, yo creo, centrándonos. Eso no es, bueno, estoy bien, me quito la gabapentina. Ya estoy claro, no, es como no, ese es el primero, claro. A mí me pasa. Yo siempre aviso, es como, este tipo de medicación no hay que suspenderla, hasta que te lo indiquen. Ahí está. Pues no he sacado datos de adherencia, pero ¿tú crees, María, que los pacientes que tienen tratamiento de dolor son más adherentes que otros? Tratan de serlo, pero es verdad que los analgésicos y los coadyuvantes para dolor crónico tienen efectos adversos importantes y eso a veces limita la adherencia. Yo comprendo, cuando un fármaco te deja cao y no puedes trabajar, es que te lo dejas de tomar, por mucho que te quite el dolor o te lo mejore. Si no puedes trabajar, no puedes llevar a tus hijos al colegio, lo quitas. Es que es así. O sea, que también en la adherencia hay que valorar bien de qué hablamos, porque si es un, o sea, hay analgésicos que no se pueden tolerar, entonces el paciente no se los deja de tomar. De hecho, el paciente que se mantiene con una medicación suele ser porque le sienta bien, le quita el dolor y no le va mal. Y no supone a nivel de efectos adversos. Cuando algo pasa, te lo quitas. Bueno, yo creo que podemos tratar el tema de la adherencia porque da para 1, 2 o 3 programas más. Porque la adherencia... da para muchos programas. La adherencia da para mucho. Bueno, pues si queréis vamos a pasar con una noticia que hemos encontrado que yo creo que va a dar que hablar. Vamos a pasar al tema de la noticia. Bueno, pues para terminar vamos a hablar sobre una de esas noticias que nos han llamado la atención y que nos gusta compartir con nuestros oyentes. La leo, Guillermo. Un adolescente va al hospital con un dolor de estómago y descubren algo asombroso en su cuerpo. Pues bien, es un USB de casi 1 metro y una goma para el pelo. Yo creo que, ¿ves? Todo dolor tiene su causa. Sí. Nunca mejor dicho. Sí. La cuestión está, ¿cómo termina eso ahí? ¿Qué tipo de dolor tenía este paciente, María? ¿O crees que...? O sea, hombre, claramente un dolor agudo que llevaba pocas horas con él y claramente de origen visceral, ¿no? O bien tenía dolor esófago, estómago, primera porción del duodeno. No sé yo qué iba buscando, que quería recargar o que quería cargar. Se equivocó de conexión. Madre mía, porque la cosa es cómo no se atragantó, con lo obsesionada que estoy yo con el tema de atragantarse de madre mía, un cable entero. Pobre, pues a lo mejor no pudo hacer otra cosa y se lo acabó tragando porque o eso se ahogaba, o sea que a veces también mejor. Eso sí que ves, mira. Tardó menos tragando, me sigo respirando. No había pensado yo en esa opción, te lo digo de verdad. Me estaría ahogando, seguro. Madre mía, estaría haciendo el tonto y entonces... Claro, y ya está, se le fue la bromita y ya está. Para que luego digan que un chicle dura 7 años, ¿no? Los cables USB. No. Bueno, pues ¿has tenido, María, algún caso así extravagante o muy raro o que te haya llamado mucho la atención? No que se hayan tragado un cable, pero sí que apareciera un dolor de un sitio Hace muchos años tuve un síndrome de Munchausen por PODES. Wow. O sea, padres que generaban
inducían a su hija menor a tener una serie de síntomas que no eran reales. Jolines. Y fue muy complicado. No sé cómo llamarlo, disruptivo para mí. Nunca había visto nada igual. Evidentemente, los padres habían desarrollado un grado de psicosis intermedia, familiar, y la niña era la víctima, claro. Pero vamos, sí. Qué duro. Sí, qué duro también muy duro. Vivirlo como médico también, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ver, nos pusimos de acuerdo todos, o sea, quiero decir, estaba claro que algo pasaba. Empezamos a vigilar y ya claramente saltó, o sea, pues estaba ingresada, entonces la vida se hacía en el hospital, pero tuvo que ingresar para darnos cuenta. Madre mía, qué difícil. ¿Hubo resolución? Sí, pero con intervención psicológica y judicial. Claro, todo. Fantástico. Madre mía. Sí, qué duro. Bueno, María, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, te lo agradecemos de verdad. Ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo y lo hemos podido disfrutar un montón. Espero que tú también. Yo muchísimo. Tenemos que quedar otro día para continuar, que hay mucho que hablar de opioides, coadyuvantes, dolor desde todos los puntos de vista, y hablar no solamente yo desde mi punto de vista como clínico y como anestesióloga tengo una visión, pero luego psicología os da otra muy interesante, fisioterapia fundamental, terapia ocupacional, que antes lo he dicho mal, en fin, distintas facetas del dolor con distintos profesionales, que yo sí que os digo. Vamos a intentarlo, esto sin haberlo hablado con Irene, que es algo que le suelo hacer de vez en cuando. Estas cosas. Podemos intentar un día juntar, porque normalmente estamos Irene y yo y algún experto, pero uno de los cosas importantes del podcast era pues justo que pudiésemos encontrarnos varios profesionales, y quizá algún día podamos incluso poder invitar pues a un psicólogo, a un psiquiatra, a un fisio. Genial. En un especial, podemos hacer un especial, ¿no? Cuando que dure un poquito más de tiempo, porque lógicamente si somos más, pues tiene que ser un poquito más largo para poder escucharnos todos. Y por supuesto hay que invitar por lo menos a un paciente, porque hablar del dolor sin la persona que lo sufre, muy mal. Eso siempre están invitados también. Cuando quieran están aquí incluidos, porque sería muy interesante poder hacerlo, un especial del dolor. Pues mira, para el Día Mundial del Dolor. Fantástico. Qué bonito. Venga, lo vamos cerrando. Y así digo que tengo otro rollo. Yo también hago cosas sin hablar contigo. Fantástico. Es broma. Bueno, bien, María, chicos, pues vamos a despedirnos ya y nada. Pues muchas gracias a todos por compartir este episodio con nosotros. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros. Recordad que podéis escucharnos en vuestra plataforma de podcast favorita. Recordad también que tenemos canal de Telegram por si queréis seguir todas nuestras noticias, y recordad que somos @boticonsejos y @docpharma. Y por supuesto, la diferencia está en la dosis.